Nuevamente estamos aquí para estudiar profecía de esperanza. Hoy diríamos que en el tema número 7, el cuerno pequeño. En el tema número 2 tratamos acerca de la historia del mundo, de cómo Dios está al control del mundo. Hoy vamos a tocar un tema que es, yo diría, los más delicados de esta serie. Quizás algunos de ustedes se pueden incomodar, pero voy a leerles dos citas antes de iniciar. La primera está en Gálatas capítulo 1, versículo 10 que dice: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Trato de agradar a los hombres, pues si tratara de agradar a los hombres, no serviría a Cristo. Y el capítulo 4 de Gálatas, versículo 16 dice: ¿me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Vamos a hablar acerca de, en un tema pasado hablamos de las cuatro bestias, ¿cierto? Que eran los cuatro imperios que gobernarían el mundo. Y el tema 3, que es de la historia del mundo predicho, si alguno la quiere buscar, está en Facebook. Allí aparezco como Reinaldo Soto. Allí está el tema que me toma 1 hora para explicarlo, cuando aquí lo hago en 8 minutos. Y hoy voy a tocar este tema que no es fácil, es delicado. Vamos a hablar acerca del cuerno pequeño, de dónde surgiría y hasta dónde va a ir. Vamos a mirar libro de Daniel. Libro de Daniel, capítulo 7. Vamos a estudiar allí. Dice: la Roma dividida, representada por la cuarta bestia con 10 cuernos, dice que otro poder aparecería allí. El libro de Daniel 7:8 dice: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre los 10. Delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que ese cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Y el versículo 24 dice: y los 10 cuernos significa que de este reino se levantarán 10 reyes, tras los cuales se levantará otro, el cual será diferente de los primeros 3 reyes, y a los 3 derribará. Está hablando de qué dice: cuando terminó el cuarto imperio o cuarto reino que gobernaría el mundo, se dividiría en 10, que allí lo vimos, que harían los 10 dedos de los pies entre hierro y barro. ¿Saben la caída de este imperio? Dice que la división de Europa, ¿verdad? En el año 476 después de Cristo, cuando se dividió, ¿verdad? Y ahora se formó la Europa Occidental, 10 países allí, y de allí surgirían uno que iba a derribar a 3 y tomaría su poder, y nos da a entender que es el poder romano que hoy tenemos para nosotros, aparte del imperio romano y los 4 que gobernaban. Daniel 7:25 dice: ¿cuál sería la principal obra religiosa del cuerno pequeño? 7:25 dice: hablará palabras contra el Altísimo, es decir, hablaría en contra de Dios. Segundo, a los santos del Altísimo quebrantaría, se haría sufrir a los que quieren serle fiel a Dios. Tercero, pensaría en cambiar los tiempos y la ley, y serían entregados en tus manos por 1260 ¿qué? Días o años. Dice tiempo, tiempo y la mitad de medio tiempo, que igual lo vas a encontrar en Apocalipsis, menciona eso. Sabe que los tiempos fueron cambiados, dice, pensaría en cambiar los tiempos y la ley. Por allá en el concilio de Roma en el año 325, ¿verdad? Cuando el emperador Constantino, ¿verdad? Tenía su capacidad, su liderazgo en el concilio de Niqueria, ¿verdad? Y Constantino organizó la iglesia jerárquicamente. Allí estaba el obispo Eusebio, ¿verdad? Y Constantino le entregó poder. Y en el concilio de 330, allí en Roma, Constantino lo bautizó como Constantinopla, ¿verdad? Y allí fue donde Roma poco a poco fue tomando poder. Y en el año 476, donde registraba que se dividieron los imperios, ¿verdad? Surgiría un cuerno pequeño, de los 10 surgiría uno. Por allá por el año 538, Justiniano, ¿verdad? Llegó a decir que la iglesia era la cabeza, o él era la cabeza de la iglesia. Comenzaron las persecuciones para quienes trataban de serle fiel a Dios, y Daniel 7:25 dice: pensará en cambiar los tiempos y la ley, perseguirá a los santos del Altísimo. Constantino fue el que por el año 330 cambió, dice, del sábado al domingo. Él dice: vamos a descansar el domingo en conmemoración a la resurrección del Señor Jesús. Pero el Señor ya lo había predicho muchos años antes, para que nosotros lo entendiésemos. Pues ese poder pensaría en hablar contra Dios, cambiar los tiempos y la ley,
perseguir al pueblo de Dios, ¿verdad? Dice, ¿cuánto tiempo durará este instrumento sobre la tierra? Daniel 7:26 dice, pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Dice, y que el reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sean dados al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Este poder del cuerno pequeño va a estar en pie hasta la segunda venida del Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando Cristo venga, con la segunda venida dice, allí será su final de este imperio. El apóstol Pablo en segunda de Tesalonicenses capítulo 3, ¿verdad? Hablando acerca de este poder religioso, Pablo dice que se levantaría un líder. Miren lo que dice segunda de Tesalonicenses 2:13. Nadie os engañe de ninguna manera, porque el Señor Jesús no vendrá antes de que venga el hombre de apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ese poder religioso dice que sería un poder que apóstata, sería un poder, dice que iría hacia la perdición. El hombre de pecado lo describe el apóstol Pablo. Su principal labor la escribía ahí, ¿verdad? Y mire cómo en el versículo 8 el apóstol Pablo dice, ¿cuándo sería destruido este poder? Que Daniel dice que será destruido cuando el reino sea de los santos. Dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Este poder va a ser destruido en la segunda venida del Señor Jesucristo. Ese poder que surgió de la cuarta bestia, que estaba representada en el hierro, allí, o del cuarto metal, igual de la cuarta bestia, que 10 cuernos por los 10 dedos, es un poder religioso que va a estar en pie, iba a perseguir al pueblo de Dios, se iba a poner a los mandamientos de Dios, iba a cambiar los tiempos y la ley. Entonces queda claro que el sábado fue cambiado por el emperador Constantino y se instituyó el domingo en conmemoración a la resurrección de Jesús, pero el domingo no es el día bíblico dado por Dios. Sí, nosotros debemos respetar los 10 mandamientos dados por Dios. ¿Qué deberíamos hacer en vista de todo eso? Lo que nosotros tenemos que decidirnos por Cristo. El profeta Elías le dijo al pueblo, si mal os parece seguir a Jehová, escogeos y obedeced a los dioses entre Dios y Baal, pero yo serviré a Jehová. Josué se lo dijo Baal al pueblo, si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hechos 5:29 dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Primero la obediencia a Dios antes que a los hombres y mantenernos fiel, no temer de lo que vamos a sufrir, sino confiar en Dios cada día. Entonces, conociendo el instrumento del mal que el enemigo utilizó desde los 4 imperios para gobernar y para sembrar la maldad en el mundo, entonces hoy debemos confiar en Dios. Saber que el enemigo va en contra de Dios y utilizará un poder religioso, pero que nosotros decidamos confiar en Dios, colocarnos de parte del bien y serle fieles a Dios hasta el fin. Si usted quiere conocer más de estos temas, están siendo subidos a YouTube. Allí aparezco como Reinaldo Soto, para que los pueda ampliar. En Facebook está subido el tema 2, o el 3, perdón, la historia del mundo predicha por Dios, de cómo Dios tiene control del mundo. Si quiere verlo allí, un tema que toma una hora. Entonces, que Dios nos guíe cada día a saber de que Dios tiene control del mundo, que Dios dé mejor un mensaje claro en su palabra, para que nosotros tomemos decisiones de acuerdo a sus propósitos y caminemos por tu senda de amor. Oremos. Dios, guíanos para entender tu palabra, aplicarla a nuestra vida y vivir una vida que tenga tu aprobación. Lo pedimos en Jesús. Amén.